Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a esta nueva entrega de Gracia y Libertad, que como cada martes nos place, nos complace. Estamos felices y contentos de compartir con ustedes siempre un tema edificante. Y de verdad, Pastor Víctor Calderón, todos estos meses han sido para nosotros de mucho regocijo. Como he escuchado, esto ha sido una gran experiencia. Bueno, sí, no hemos tenido ningún problema. Sí, pero eso yo lo he escuchado en televisión. Esto ha sido una gran experiencia, todo este periodo. Sí, estos meses han sido una gran bendición para nosotros. Muy buenos días. De verdad para nosotros es un enorme placer, un gran gozo. Y como dijo Vianney, copiando, nos place y nos complace. Aleluya. Sí, sí. Las dos complacen, muy bien. Claro. Realmente ha sido bendición por compartir este tiempo con ustedes. Estamos ya en finales de año, creo que en todo el mundo, ¿verdad, Ben? Sí, sí, ya. En todo el mundo que se usa este calendario, porque estamos en finales de año, excepto en Israel. Yo creo que Israel, ellos funcionan con los dos calendarios, me parece. Sí, pero ya una parte de ellos celebraron su año nuevo. Ok, exacto, sí, porque el año nuevo tiene una fecha diferente, creo que 3 meses antes. Sí, igual también el calendario chino, que no es el convencional. Sí, los chinos es diferente, todo es diferente con los chinos, todo diferente. Sí. Ellos son superiores en algunas cosas, pastor, según ellos. Sí, pero son diferentes, ¿no? Es así. Bien, nadie como ellos. Que se vayan adelante. Y nadie como nosotros. Fíjate. Realmente una gran bendición, una gran experiencia esta, pues, estar con ustedes, compartir esa audiencia. Me gustaría saber bien que vinieron a buscar los t-shirts la semana pasada, los oyentes que les tocó. Sí, vamos a no ahora. Me imagino que en 2 semanas próximas vamos a entregar como 10 más. Vamos a entregar 10. Ah, pero sí, bien de los otros, pastor, porque hay 2 versiones. El que nos está viendo a través de las redes sociales puede ver... Sí, te puede ver que estamos modelando. Del coluche que tenemos. Exacto, con su logo. Hay otros que... Todo legal, todo registrado. Sí, claro. Sí. Bien. Los con cuello, todo lo demás lo van a ver. Ciertamente. Todo eso para ser parte de este tiempo tan especial. Claro que sí, hoy vamos a estar hablando la segunda parte del tema señales y confirmaciones. ¿Son bíblicas y o correctas o posibles, como usted quiera? La semana pasada tuvimos un buen tema, quedaron algunas cositas en el aire y por eso hoy vamos a concluir. Sí, esperamos concluir y sobre todo, que ya en mi parte de la intención es, usted posiblemente no va a ver que seamos como un programa sectárico, entiéndase, dirigidos a un espacio doctrinal específico. ¿Por qué? Porque tratamos, por encima de que en nuestros corazones y en nuestra práctica cristiana tenemos una teología, entiéndase, creemos las cosas de una manera, pero por encima de lo que pudiéramos creer o no, a veces tomamos posturas que son contrarias a lo que el sector, entre comillas, nuestro, propone, porque en realidad podemos encontrar en la Escritura alguna evidencia de que las cosas son diferentes. Entonces, con esto le digo, no nos va a encontrar diciendo tal cosa porque mi iglesia lo dice, sino que procuramos ser lo más bíblicos posibles, procuramos, aunque esté en contra, de hecho, sigue el Señor insistiendo sobre una palabra que tengo que predicar, que está en Deuteronomio y que hemos enseñado en el pasado, para corregir cosas, producto de las versiones nuevas que hemos tenido acceso y que parecen ser de mayor calidad. Entonces el tema no es decir lo que queremos decir, sino tratar de decir lo más fiel posible lo que la Biblia dice. Y por eso les exhortamos a todos los que nos escuchan, pastor, que confirmen en la Biblia lo que estamos diciendo, y no solamente por nosotros, sino por cualquier persona que vaya a predicar la palabra, que le esté diciendo cualquier cosa. Y no se cierre al hecho de que, simple, ábrase a la posibilidad de la confirmación, ábrase a la posibilidad de usted pedirle al Señor que le dé discernimiento, que le dé entendimiento, que le dé revelación, porque finalmente el Evangelio no es un asunto simplemente mental, es un asunto que bien tiene que haber revelación en el proceso, y pudiéramos nosotros, como creo que me ha sucedido también en el pasado, tener un punto de vista que no sea estrictamente o lo más cerca posible de lo que es la intención de Dios, el corazón de Dios en ese tema. Eso es fundamental. Sí, no se puede ser muy radical en eso. También ya, vamos a la política. Pastor, ¿se va a meter a la política? Sí, vamos a política de una vez. Bueno, no, váyase usted. No, seguimos. Miren, señores, atienda esto. Nos enteramos de lo siguiente. Jaina está enfrentando un poder, está enfrentando un poder con la construcción de los tanques de almacenar cemento en polvo, exacto, en Jaina, pero lo que dicen es que es propiedad de un poder económico del país, que ni siquiera el síndico se atreve a enfrentar porque no tiene la fuerza suficiente. ¿Le tiene miedo? ¿O no puede? No, que no puede enfrentarlo, porque el medio ambiente está rendido,
Todo el mundo está rendido y la comunidad de Jaina pasa buenas noches. Es de un apellido muy poderoso del país que me voy a limitar, no lo voy a decir, por poco se me sale. Por hoy, ¿verdad? Yo lo voy a decir la próxima semana. Okay. Hoy no, lo voy a dejar solo verifique los tanques que están haciendo en Jaina, creo que son 2 o 3, ya hay uno hecho, exactamente al lado de la playa, o sea, violando disposiciones legales al respecto, y que el síndico de Jaina, Osvaldo Rodríguez, pues él admite que no, que es un poder y la sala capitular de Jaina está también de manos atadas. De hecho, mandamos saludos al síndico, que recuerde que tenemos un tema pendiente. Recuérdate que tenemos un tema pendiente, damos regalo de Navidad, hombre de Dios, porque... Sí, oye, porque pero Osvaldo... 1 año y pico, pastor, ya. Sí, tenemos 1 año y medio de gestión ya, mi amor, sí. Y dando vueltas. Osvaldo, tú sabes, por Dios, ya estamos en diciembre, hombre de Dios, deja tu usar de Dios, por ahí viene para que tu familia sea más bendecida. Y los reyes también. Claro, no dejen pasar este tiempo, Osvaldo. Los que escuchan, que conocen a Osvaldo, tienen su teléfono, háganle saber que nos acordamos de él, que lo voy a llamar cuando salga del programa, pero que nos dé regalo de Navidad como él va a hacer con otros, que no nos deje fuera. Y no estamos pidiendo dinero para que conozca, pues no necesitamos dinero, tenemos al Señor y el Señor nos ha puesto una tarjeta de crédito, o sea que no necesitamos dinero. Para todo lo demás, Mastercard. Pero mientras tanto no necesitamos absolutamente nada de eso. Pues vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con la segunda parte del tema de señales y confirmaciones. Son bíblicas y o posibles. Tenga ahí sus preguntas, sus inquietudes, sugerencias, que nosotros con todo el gusto las recibiremos tras la pausa. De vuelta en su espacio Gracia y Libertad, hoy con la segunda parte de señales y confirmaciones. ¿Son bíblicas y o posibles? La semana pasada estuvimos hablando y hay que hacer ahora mismo también la aclaración de que no nos referimos a las confirmaciones o señales del fin del mundo, sino aquellas que nosotros ponemos o pedimos de parte de Dios para algunas cosas que queremos hacer, que queremos lograr o lo que sea. Sí, de eso se trata, o sea, porque... se puede prestar, o sea, la confirmación de todo lo que Jesús dijo, que él dio señales, él dijo que cosas tenían que pasar antes. La confirmación es el final. O sea, nosotros estamos viendo cumplirse señales de fin de tiempo de las cosas que Jesús dijo. Entonces, no se trata de eso, ¿no? La enseñanza es alrededor del hecho de que nosotros, de manera rutinaria, tendemos a tener situaciones en las cuales no tenemos respuesta clara, respuesta lógica, decisiones que hemos de tomar y dijimos, y esto es bueno reiterarlo, que cuando tú tienes una situación donde la Biblia es específica en torno a lo que debe ser tu voluntad, tu accionar, no hay por qué poner señales, no hay que pedirle a Dios que te confirme nada, pero eventos, por ejemplo, y vamos a entrar a la parte bíblica para que veamos esto, ejemplos, por ejemplo, que valga la redundancia, donde tú tienes, bueno, tengo 2 ofertas de trabajo y me llaman de 2 sitios al mismo tiempo. ¿Cuál trabajo tomo? Bueno, 2 cosas. Poner en una balanza los pros y los contras de cada uno de ellos. Eso es muy humano, muy normal, eso sí. Es lo más correcto, una parte muy correcta. Entonces, cuando vemos que ya ambos tienen cosas que nos agradan y que nos van bien, hay un problema. Entonces tenemos que ver que eso no nos afecte en la vida espiritual. Mira qué problema hay. Normalmente nosotros vamos a ver a Dios donde hay más dinero. Sí, donde quede más cerca también. Donde quede más cerca, donde hay más dinero, donde hay más beneficios. Ahí vemos a Dios. Sí, pero muy poca gente dice, bueno, me choca con los horarios de servicio, me choca con los tiempos de ministerio también. Sí, me va a impedir participar de tal o cual manera de la vida congregacional. Sí, menos tiempo con mi familia, eso la gente no lo ve porque quiere los chelitos. Esta mañana yo escribí, ahorita, hace unos minutos en Facebook, el hecho de que cada ídolo, sea personal o sea... sean cosas, todos requieren de tu corazón el lugar que le corresponde al Señor. O sea, sí. Me explico. Y eso tiene que ver con eso. O sea, cuando una persona toma un trabajo que él no está seguro que es la voluntad de Dios, cuando él tiene más una opción. Por ejemplo, atiende, mira qué fácil. Vamos a lo bíblico. Jesús y Barrabás. Ahí la gente, mira cómo el ser humano, ahí la gente no pidió confirmación a quién deben crucificar, porque ellos querían a Barrabás. Claro, porque el otro estaba supuestamente... O sea, el grupo estaba a una, la clase estaba a una, queremos a Barrabás. O sea, ahí no hay que preguntar nada. Lo mismo es que si a ti te dice, bueno, aquí tenemos un salario de
de 62,000 pesos, hay bonificación a final de año, que si yo qué, gasolina, también gasolina. Lo único que tú tienes que trabajar de lunes a lunes con los martes libres. ¿Y cómo los martes libres? No, ningún día libre, de lunes a lunes. Entonces tú, bueno, pues esos 62 más esto. O sea, normalmente, donde está nuestra carne, como le pasó a la multitud con José Barrabás, ahí se va a ir nuestro deseo. Entonces, para cosas como esa, para decisiones entre dos enamorados, dos enamoradas, para decisiones no, pastor, entre... Dos enamoradas no. Sí, ¿por qué dos no? Personas que estén enamoradas, pero te digo, dos enamoradas, ¿no? Sí, que él esté indeciso entre yo me María entendí también, no se preocupe. Malta, entre María y Malta. Samuel entendió también. Ah, ok, que él tenga que elegir entre dos personas. Entre María y Malta. Está bien, esa es otra versión. Entre María y Malta. Okay, no, yo no sé a qué tú te refieres, pues no, yo, está bien, tú me entiendes. Siga. No, la mente es libre, mi amor. Sí, yo sé que la mente es libre, pastor. O sea, tú tienes más de un enamorado. No, pastor, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de otra cosa. ¿Qué está diciendo Willy? Mire, usted tiene un tema conmigo, no me haga. Pues fíjese, o sea, cosas que la Biblia no te especifica, porque no hay que preguntarle al Señor si entre un muchacho con cabello lacio, ojos azules, alto, con 16 de brazos, sin barriga, que es inconverso entre uno, el morenito, con el cabello... Con barriga. O sea, eso no hay que preguntarlo. Y la voluntad de Dios está a favor del morenito con la barriga. Claro. ¿Por qué? Porque el otro, aunque tiene cabello lacio, ojos azules, los tríceps, que si yo qué, es un hijo del diablo. Ay, es un hijo del diablo. Ahí no habría que preguntar mucho. Claro, y también, no, bueno, como recibimos algunas preguntas la semana pasada, de que si es casado, ¿no? Si es casado, suelte eso. No, suelte eso, porque eso no es de Dios. O sea, hay cosas que son muy evidentes. Pero lo que tú dijiste sobre el asunto de pro y contras, eso favorece. Ahora, habría que preguntarse, el tema sería, ¿y Dios tiene un propósito particular donde Él quiera que yo viva? Dios tiene un propósito particular con quien yo quiere que yo me case. Sí, Dios tiene un propósito particular. O sea, ¿pudiera yo esperar la voluntad de Dios para esas cosas? Si usted es realmente una persona que quiere agradar a Dios, yo entiendo que sí. Ahora, si usted quiere vivir como un chivo sin ley, ahí usted no le importa. Humanamente yo lo planteo de esta manera. Si yo tuviera la oportunidad de participar de la elección de la esposa de mi hijo, yo participaría como padre. Para decirle, esa no por esto. O sea, yo me imagino Dios que nos ama, que lo sabe todo, que es perfecto. Creo que Dios tendría mucho más. Nosotros podríamos entender que Dios tiene mucho más, tendría mucho más deseo de participar de nuestra vida en ese nivel. Entonces, de eso se trata, de ese tipo de señales, de ese tipo de confirmaciones, donde tú estás entre una decisión y otra que tú no sabes qué hacer. En la Biblia hay un pasaje por excelencia que para mí me habló bastante sobre esto y me abrió el asunto. Y tengo que decir algo. Como nosotros nos escuchan personas de ambos sectores evangélicos, tanto de uno como del otro, pues hay que decir que este tipo de temas o este tipo de cosas son muy propios del pueblo pentecostal. Sí, pastor. Porque el pueblo pentecostal es el que, digo, muy propio, no es único, porque me imagino que en todos los sectores hay personas que creen más lo que dice la Biblia, que no se limitan a su teología, a la teología de la congregación. Porque, digo esto, porque es el sector pentecostal el que normalmente cree, esto es como los fariseos y los saduceos, que uno cree en resurrección y en ángeles y unos no. Exacto. Muy similar, mira qué interesante. Uno cree en ángeles y resurrección y otros no. Otros no creen en eso, nada más en palabra, o en qué cosa, o en la ley. Entonces, fíjense qué interesante, y sería interesante pon eso por ahí. Sería interesante ver estos dos sectores en la antigüedad, los que creían en ángeles y los que no creían. Ahí estaba Pablo, que creían en resurrección, que sí o cuánto, y unos que no. Entonces, como nos escuchan de ambos sectores, hay que decir que el sector pentecostal es el que más cree en esto. Es el que más quiere enseñar, el que más quiere que sea una profesión o no, y esas cosas. Pero hay que decir que no necesariamente se reduce a un sector, sino que esta es una posibilidad bíblica. Entonces, vamos al tema bíblico, a la parte bíblica, para que se pueda ver con detalle que en la Biblia cosas muy importantes de la historia evangélica, o de la historia de la fe, se pusieron en las manos de señales. En Génesis 24 hay un fenómeno, hay un momento de la historia bíblica excelente, impresionante, que es cuando Abraham, el padre de la fe nuestra, el padre de la fe, cuando él ya viejo, como dice, decide participar, y acabamos de decir algo al respecto, de el conseguirle pareja a su hijo. Y resulta que en ese momento Dios permite de manera libérrima que él
envíe su siervo. Y voy a leer Génesis 24, por favor, busque su Biblia. Dice, era Abraham, y ya le habían cambiado el nombre, anciano, entrado en días, y Yahvé había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de su casa, o sea, una persona de confianza, el cual gobernaba sobre todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por Yahvé, Dios de los cielos, y Dios de la tierra, continúalo, ven, por favor, si lo tienes, no, Dios de la tierra, que no tomará para mi hijo de las hijas de los cananeos en medio de los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, en mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, que si esa mujer no consiente en venir tras de mí, a esta tierra, he de volver a ser tu hijo a la tierra donde saliste. Entonces Abraham le dijo, guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. Yahvé, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él mismo enviará su ángel delante de ti, y de allá tomarás mujer para mí. Y si la mujer no consiente en venir tras de ti, entonces quedarás desligado de este mi juramento, pero no hagas volver a mi hijo allá. Entonces el siervo puso su mano bajo el muslo de su señor Abraham y le juró sobre este asunto. Y tomó el siervo 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con todo lo bueno de su señor en la mano. Se levantó pues y se fue a Harán Naharayim, a la ciudad de Nacor, que era de familiar. Y en las afueras de la ciudad hizo arrodillar los camellos junto a un pozo de agua al tiempo del atardecer, al momento que salen las aguadoras. Y digo, Yahvé, Dios de mi señor Abraham, oiga, ¿quién clamó? Haz que hoy me suceda, te ruego, haz misericordia a mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a una fuente de agua, y las hijas de los habitantes de la ciudad salen a sacar agua. Sea pues, que la joven a quien yo diga, inclina tu cántaro, te ruego, y beberé, y ella responda, bebe, y también abrevaré tus camellos, ella sea la que designaste para tu siervo Isaac, y por ella sabré que has hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabara de hablar, y aquí Rebeca, la cual le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, iba llegando con su cántaro al hombro. Y la muchacha era de apariencia muy hermosa, virgen, a la que ningún varón había conocido. Y descendiendo a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, señor mío. Y se apresuró a bajar el cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo entonces, también sacaré para tus camellos, hasta que acaben de beber. Y se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. El hombre, fijando la vista en ella, callaba para saber si Yahvé había prosperado o no su camino. Y aconteció que cuando los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un arete de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes de oro que pesaban 10. Y le preguntó, ¿de quién eres, hija? Dime, te ruego, ¿hay lugar en la casa de tu padre que nosotros pasemos la noche? Y ella le dijo, yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca que dio a luz a Nacor. Y añadió también, hay en nuestra casa paga, también mucho forraje, también lugar para pasar la noche. Entonces, él hizo reverencia y se postró ante Yahvé. Y dijo, bendito sea Yahvé, Dios de mi señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad hacia mi señor. Y puesto yo en camino, me condujo a Yahvé, a la casa de los hermanos de mi señor. Entonces la muchacha echó a correr y se refirió estas cosas en casa de su madre. Fíjese, hasta aquí podríamos dejarlo. Hay más espacio y hay más cosas importantes que decir. Fíjense cómo Dios permite que Abraham, guíe a Abraham al hecho de que haya una señal que indique específica en el corazón de este hombre. O sea, Abraham pone su confianza en un siervo de su plena confianza, del más antiguo de su casa. Y este hombre, como no tiene elementos de juicio para él saber cómo yo sé cuál es la muchacha que he de traer, que pueda responder a los requisitos de mi Señor, que sea una mujer de su propia estirpe, de su familia, alguien del mismo Dios. Alguien que sea lo que él entiende que es lo mejor. Es lo mejor, porque estamos hablando del criterio de Abraham. Tenemos a Isaac, pobre muchacho infeliz, soltero. Pero pastor, ¿por qué infeliz? ¿Por qué tenía que ser infeliz? Sí, porque hay diferentes estamentos de felicidad. Bueno. La soltería es uno, pero mientras tú no eres casado eres infeliz.
Tú eres feliz como soltero, pero eres mucho más feliz como casado. ¿Y por qué tantos casados que se quejan, pastor? Eso sería un tema bueno debatir luego, ¿verdad? ¿Por qué el casado se queja? Se queja tanto. Se queja porque no es soltero, que todo el mundo se queja. Se queja el soltero porque no es casado. Y se queja el casado porque no es soltero. Entonces, y en la vida es así. Dios mío, Dios mío. Es increíble. Aleluya. Fíjese qué tremendo. O sea, cómo Dios permite que este hombre ponga esta señal al Señor. Porque fíjate que interesante, la señal fue puesta al Señor. Si nos vamos versos más adelante, usted se va a dar cuenta. Señores, estamos hablando de la descendencia del Señor Jesucristo, fue puesta bajo esta señal. Bien, para los que creían que no es necesario. Algunos pueden creer que son cosas del azar, pastor, pero la Biblia tiene muchas señales. Yo lo voy a plantear de esta manera. Es que tú tienes la posibilidad de poder poner una señal que Dios te responda donde Él te manifieste. No, yo lo que quiero que hagas es tal cosa. Y voy. Oigan bien. Tremendo. Pastor, Tremendo. la semana Dime. pasada hablamos acerca de la prueba del vellón junto con Gedeón. Sí, que sí. justamente, Porque su vida estaba en juego. Exacto. Él va a hacer algo para Dios, él quiere estar totalmente seguro, porque su vida está en juego y la vida de mucha gente, porque es una guerra que él va a ir. Claro, y desde el capítulo 6, desde el 17 dice, Gedeón dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. El que habla- luego, Interesante, fíjate que entonces que si Dios habla, entonces también hay una voz que viene del enemigo, y hay una voz que Claro, viene de la carne, claro que hay una sí. voz que viene del mundo, o sea, por decirlo de una manera, o sea, no hay duda de que si Dios habla, el diablo y sus demonios hablan, eso no hay que ponerlo en duda. claro, y en el 36 dice, Gedeón dijo, si has de salvar a Israel por mi mano, como lo has dicho, yo pondré un vellón de lana de Era. Si solo el vellón se cubre de rocío y el suelo queda seco, entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y así No, sucedió. déjalo hasta ahí. O sea, estamos hablando, lo he hecho 3 veces, 3 veces lo hizo. pero atiende esto. Y cambió cada cosa, ¿eh? Miren qué Cada interesante, prueba. y quiero cortarlo ahí porque miren qué interesante, Vianney, que precisamente tenemos una señal hablada de parte de Gedeón, hablada, él no lo pensó, pero aquí tenemos una señal que es mucho más difícil de cumplir, por así decirlo, porque lo que planteamos es, en lo personal, como creyentes, que el mundo espiritual escucha lo que tú dices. Claro. O sea, así como los ángeles de Dios vienen a ayudarnos, la Biblia dice que los ángeles son ángeles ministradores, servidores nuestros. Así entendemos que los demonios son servidores del reino de las tinieblas y que los propósitos y voluntad de Satanás son hechos por los demonios, no necesariamente por él particularmente. Entonces, vemos una señal que fue puesta audible por parte de Gedeón, pero mire esta señal, o sea que hablamos entonces de formas. Y aquí dice, tremendo. Aquí dice, voy al versículo 37. Ahora bien, mi Señor me ha juramentado diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de la ciudad de los cananeos cuya tierra habito. Versículo 37 de Génesis 24. Sino que irás a la casa de mi padre y mi familia y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije a mi Señor, quizá la mujer no quiera seguirme. Ok, entonces, oye bien, si ella no quiere seguirte, tú quedarás desligado. Entonces, O sea, tú en el quedas libre verso... de esa promesa, ya. Sí, puedes hacer lo que sí, sea. sí. Fíjate que en este caso, verso 45 dice que la señal que él puso, y lo voy a leer aquí, es aquí, dice aquí, yo llegué a la fuente y dije, Yahvé, Dios de mi señor Abraham, si está en ti te ruego que haga prosperar mi camino por el cual yo ando. Estoy frente a la fuente de agua, que la doncella que salga a tomar agua, a quien yo le diga dame, ella no solamente me conteste, bebe tú, sino también para tus camellos. Que esa mujer, sea esta la mujer que has destinado para el hijo de mi Señor. Y entonces dice al siguiente, verso 45. Y antes que yo acabara de hablar en mi corazón, y aquí Rebeca salía con su cántaro al hombro descendiendo a la fuente. Cuando sacó agua, entonces le dije, te ruego me des de beber. Y se apresuró y bajó su cántaro sobre sí y respondió, bebe y también abrevaré tus camellos. Bebí y ella abrevó los camellos. Fíjate que la señal que pone Gedeón por un lado es una señal audible aparentemente, parece claro aparentemente. Esta señal es una señal en el corazón del siervo de Abraham. Sí, ¿Aló? claro que sí. ¿Qué nosotros propugnamos? La señal, fíjate que en el caso de Gedeón, él puso señal 3 veces. Y diferentes, pastor. Diferentes y opuestas. Sí, completamente. No solamente diferentes, sino, bueno, aquí está el vellón, que él esté mojado y alrededor seco. Luego al revés, que él esté seco y alrededor mojado. O sea, Sí. algo, porque es muy difícil
que tú hagas caer rocío sobre un espacio, que un espacito abierto también no caiga. Pero es muy fácil que tú tomes agua, mojes un espacio pequeño y dejes el resto seco. O sea, eso es muy fácil. Pero fíjese cómo lo que estamos planteando con esto es que usted puede poner la señal audible. Y el problema de la señal audible es que el mundo espiritual, las tinieblas pueden hacer cumplir su señal para tener confusión sobre su vida. No solamente eso, sino que en aquel tiempo las personas tenían una comunión diferente con el Señor. Ahora, pastor, la palabra es una guía, la guía más importante. Ahora con la todo palabra esto, profética más segura. Con todo esto, como la gente vive, como a veces descuida su tiempo de comunión con el Señor, es mejor que lo haga en su corazón. Porque sí, claro que sí. Y debo decir muy complicado. que toda señal que abrimos de poner, si en el caso de las parejas, para los que están esperando pareja, tiene que ser con personas evangélicas. Usted no debe poner señales para unirse con alguien con un converso porque eso viola un principio bíblico. Ay, si se convierte hoy ese pastor. No, si se convirtiera ya es otra cosa, si fuera verdad. Sí, pero hay que esperar que dé fruto, porque tú no puedes con una mata y esperar que va a dar China si tú no la has visto la China. Y si es otra cosa, y se parece China. Pero hay gente que vive orando, pastor, que se convierta hoy para casarse mañana con esa persona. No, es un poquitito delicado. Y hay personas que creen que ellos son los que van a convertir. Es un poquitito delicado. Fíjate que interesante, que ella respondió, y no obstante ella respondió exactamente como le pidió al Señor en su corazón, dice el texto 45. Y antes que yo acabara de hablar en mi corazón. O sea, él no lo expresó, no fue que ella lo escuchó y lo hizo, sino que él lo habló en su corazón. Entonces, dice que él hizo reverencia y entonces confirmó de quién tú eres hija. Ah, tú eres de la gente de Nacor. O sea, que va bien, la cosa va bien. Y pero ya cumplió la señal. Es lo que está confirmando, como quien dice, ¿de dónde? O sea, ¿cuál es el precedente? ¿De dónde vienes? Porque a mí también me dijeron que tenía que ser, ya yo puse una señal, pero a mí me dijeron que tenía que ser evangélica. Creyente. Tenía que ser de la familia de Nacor, no podía ser, tiene que ser de la gente de Abraham, no puede ser de este pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Wow, Yanni. ¿Tú sabes lo que está sugiriendo eso? Que aunque él puso la señal en su corazón, esa muchacha podría no ser de la familia de Nacor y él quiere confirmar. Veo hay una señal allá desde producción. Una llamada. Adelante. Vamos a ver. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Amén. Amén. ¿Con quién hablamos? Contarles algo sobre lo que me pasó a mí en mi vida personal. Yo conocí a mi esposa aquí en los Estados Unidos. Yo no era cristiano en ese tiempo, mi esposa sí ya asistía a la iglesia cristiana, era cristiana. Nos conocimos, ella en Michigan, yo en Filadelfia, Pensilvania, yo de Costa Rica, ella de la República Dominicana. Y nos conocimos. Yo no sabía de una iglesia cristiana, empecé a ir. Al principio no me gustó mucho, pero después empecé a visitar más. Me agradó, me gustó, ella me estuvo en su lugar. Somos esposos, tenemos 2 hijos, los 2 hijos tienen cantidad. Todavía tiene el acento. Una persona diferente, una persona que me ayudara a ser diferente, una persona que me ayudara a cambiar mi vida, una persona que me motivara. Yo estaba buscando una persona que fuera responsable, que aleluya. muchas veces pertenecemos a casos, sí. que se ponen en la iglesia cristiana y después se desintegran porque no tomaron la decisión correcta. Sí, porque ellos se apartan. Wow, excelente. ¿De dónde nos llama? ¿De dónde nos llama? Amén, excelente. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, me hubiera gustado saber de dónde nos estaba llamando. Lamentablemente no se escuchaba bien. Pero mira bien, qué interesante.
Él que está buscando una persona que lo ayude a ser cambiar, diferente, a ser diferente. Hay que decir que esa oración de una persona que estaba marcado por el Señor que no lo sabía, es respondida en la figura de una persona que es quien lo conduce al Evangelio. Ella está orando por una persona responsable. Y ese que era hijo de Dios pero que no lo sabía, es el que cumple esa oración. Esos requisitos, digamos. Esos requisitos. O sea, tremendo. Miren qué tremendo. Fíjese, amado, fíjese cómo, reitero, vemos una señal puesta desde la voz pública, la voz audible, pero que en este caso, a pesar de todo, en el caso del siervo de Abraham, aunque él lo hace en su corazón, él termina de confirmar lo que me dice a mí, Vianney, es un próximo tema, el hecho de que él espera ver los frutos. Ok, ya Dios cumplió la señal, ahora déjame esperar ver los frutos. ¿Por qué? Porque aunque el evento, y más, ahí mismo el mismo capítulo 24 lo dice en el verso 51, que la familia finalmente no se opone al hecho de que ella se vaya con él, cuando menciona a Abraham, sino que le dice, tómala, está delante de ti, vete y sé la mujer de tu hijo, de tu Señor, como lo tiene ordenado Yahvé. O sea que eran personas de fe. Tenemos otra llamada. Vamos a ver. Hola, buenos días. Amén, aleluya. Cuéntanos. Ah, no, es que eso es humano, eso es muy carnal, muy terrenal, es básicamente muy terrenal. Fíjate que incluso en los sectores evangélicos se da el hecho de que si yo en algo no creo, yo digo que es del diablo. Si yo no creo en tal cosa y tú lo haces, eso es del diablo. O sea, ¿por qué? Porque yo creo que hay una ausencia grande de revelación de la Escritura y de experiencia con Dios, un Dios sobrenatural, todopoderoso, entre nosotros los creyentes. Y también falta de lectura, pastor. Esto pasará menos si la gente conociera la palabra. No, bien, déjame decirte lo siguiente. Es más fácil, déjame irme más lejos, sí. Pero la letra mata, si no hay revelación no sirve. Sí, eso es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos gente diciendo de cosas que son del diablo, simplemente porque tienen letra, pero no tienen revelación, porque no tienen experiencia con Dios. Eso es correcto. Entonces, sí es cierto que falta letra, pero es que la letra mata, o sea, si no hay revelación. Eso es verdad. Mira, hay gente que conoce la Biblia, pero no son creyentes. ¿Por qué? Porque no hay revelación. Exacto. Entonces, por eso digo que lo que él plantea es un asunto básicamente de falta de revelación, y de humanidad, o sea, falta de experiencia con el Señor. Porque es que nosotros, lo que dijimos al principio, vemos de Dios lo que nos agrada, donde están los intereses humanos terrenales, y vemos como que no es de Dios lo que puede tener algún tipo de complejidad. Incluso hay personas que dicen, no, si te roba la paz, no es de Dios. A Cristo la cruz le robó la paz. Ay, qué lindo es así. En el sentido de que, Padre, pasa de mí esta copa. Cristo no halló paz hasta que el Padre le respondió, tiene que pasar por la cruz. Entonces, no es como uno sensorialmente lo plantea, no es así tan sencillo. Pero, es como dice el hermano, lamentablemente, la gente tiende a satanizar lo que él no conoce, tiende a satanizar lo que él no se le ha revelado, y lamentablemente lo peor es que a veces podemos ser personas de fama, personas que tienen una supuesta personería pública o mucho reconocimiento, y arrastramos con nosotros a muchísimos incautos, gente que está creyendo en nosotros, pero somos ciegos, guías de ciegos. 809-534-1437 es la línea de contacto. 809-534-1437. Puede escribirnos también al WhatsApp del mismo número. Y en las redes sociales estamos como Alabanza Jaime. Yo quisiera que alguien, hemos planteado la parte bíblica, y por lo menos un par de lugares, par de planteamientos, lo que tiene que ver con Josué, lo que tiene que ver con Gedeón y lo que tiene que ver con Abraham. Pero me gustaría, si alguna persona, que nos llamara a alguna persona y nos diga, si él entiende que no son bíblicas, y que nos diga el por qué, o sea, su punto, porque sería interesante. Hemos expuesto la palabra, faltan más cosas, o sea, sin duda este tema tiene muchísimos elementos interesantes. Por ejemplo, entre ellas, que su señal puede ser audible, pero que, como dijo bien, estoy de acuerdo, su señal debe ser en silencio, preferiblemente.
Pastor, también tenemos aquí en Génesis 9:12, que es una señal diferente. Vamos Pero a ver. esta es para asegurar, y decía, y agregó Dios, esta será la señal del pacto que establezco con vosotros Entre tú y yo. y con todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Ese es el caso Pongo mi del arco iris. rainbow. Wow, pastor, el arco iris, ya usted Ah, se lo arco iris. olvidó. Ya me olvidó que uno habla tanto Pero inglés aquí que señores, se le olvida. Es por la bufanda. Dice el Aleluya. pongo mi arco iris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la tierra. Fíjate qué interesante. Oye, guay, Diane, chócala ahí. Aleluya. Es un hombre dichoso y afortunado, el hombre que se va a casar contigo. Eso sí. Saludo a ese varón de Dios. Donde quiera que esté. Donde quiera que esté. Si él tiene que estar en su casa. Fíjate, sí, creo yo. ¿O está trabajando ya? Yo no ¿Ya sé. entró? Fíjate, Diane, que Dios le pone al hombre, para que el hombre sepa, le pone una cosa sobrenatural. Mira lo que va a suceder. Sí, yo te lo Atiende, digo, pero ven atiende. a ver. Mira lo que va a suceder. Para que tú confirmes que soy yo que te estoy hablando y que esto va. ¿Qué hizo con este muchacho, con Abraham? ¿Cuál fue la señal? Pasar el fuego de Dios por entre los animales divididos, cauterizar la carne, quemarla, inutilizarla, cocinarla, por así decirlo. O sea, pero aquí es muy claro en el sentido, va a pasar algo específico, está atento. Tenemos una llamada, pastor. Vamos a ver. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Amén. Sí, esta es familia mía, pastor. Díganos. Ok, ok. Sí, cierto. Muy bien. Sí, yo te entiendo perfectamente. Perfectamente, Solano, perfectamente. Fíjate, el contacto el exceso de contacto, si no se maneja bien, es peligroso. Entre evangélicos, abstemios, gente que se está guardando, es muy peligroso. Pero yo lo que veo es que si ya, como dice Solano, se da el caso de que estamos orando, hay un sentimiento, hay que llevar eso a la práctica. Nosotros no propugnamos por el noviazgo, sino por un acto de compromiso, donde ya lo que yo entiendo Dios me respondió, yo paso al segundo paso. ¿Cuál es? El segundo plano, que es, yo tengo los medios para que formalicemos una relación con miras a prepararnos como María y este muchacho, y José, para casarnos. O sea, básicamente, porque es que todo lo que la gente toma antes del matrimonio, viene después del matrimonio. Entiéndase, sexualidad y todo lo demás, intimidad. Todo eso está para disfrutarse después del matrimonio sin violar la ley de Dios, sin entrar en asuntos, sin destruir la pureza de lo que debería ser la relación. Todo eso está para disfrutarse después. Entonces, ¿qué es lo próximo? Ya está el sentimiento. Ahora tenemos las condiciones. Yo no veo bien que una persona esté orando y que por otro, si él no tiene condiciones, él debe tener las condiciones. Que le ore a Dios para que le dé las condiciones. Sí, y una forma de Dios hacerte saber que está de acuerdo es proveyéndote para que tú puedas en su momento hacer una propuesta formal. Yo quiero casarme contigo, quiero que nos comprometamos para casarnos en X tiempo. Y entonces hacemos planes de vida, nos dejamos asesorar, hacemos planes de cómo vamos a manejar las finanzas, cómo vamos a hacernos de todas las cosas que necesitamos los ajuares, etcétera, etcétera. Pero el contacto, si no hay es peligroso. Es peligroso si no hay los límites, porque somos de carne y hueso. 809-534-1437 es la línea de contacto. 809-534-1437. Usted puede escribirnos también al WhatsApp del mismo número. Y agradecemos a todos aquellos que están dando su opinión a través de este medio. Las notas son un poquito complicadas porque tenemos que tener un cierto control ahí, así que preferiblemente escríbanos para saber lo que piensan sobre el tema de hoy, que es señales y confirmaciones. ¿Son bíblicas y o posibles? ¿Tiene usted alguna sugerencia, duda acerca del tema? Pues ese es el momento indicado para llamarnos. Fíjate bien, y continúo mostrando estas dos asuntos de señal. Está la audible y está la que se hace en el corazón. Reitero, ninguna señal debe ser puesta si hay personas inconversas de por medio,
porque hay un mandato de mantenerte alejado del inconverso, en unión, en unidad, en ese tipo de coinonía, ¿no? O sea que hay elementos que tendremos que ver antes de poder de empezar nosotros a poner supuestas señales. Y que ya la Biblia los dice en otras vertientes. Sí, O sea, sin para duda eso no hay que alguna. pedir confirmación. Sin duda alguna, de esas cosas no hay que pedir confirmación de lo que la Biblia dice que no debemos tener. Fíjate, reitero, y a mí me impacta, me encanta muchísimo el texto de Génesis 24, porque es que es bastante claro. Fíjese que todo es alrededor del nombre del Señor. Cuando él verifica y llega a la casa de esta muchacha, que él quiere verificar que lo que ella le ha dicho es cierto. Sí, porque la Biblia dice también que el enemigo se viste como Sí, como ángel de luz. No es simplemente creer en su palabra, sino vamos. Y cuando él va, él verifica. Y al principio la familia dice, bueno, no, pero quédense un tiempo acá. Y dice, no, es que mi Señor me dijo a mí que yo tenía que llevármela para allá. Y leo verso 29. Ahora pues, si está en vosotros que hagáis misericordia y verdad con mi Señor, declárenmelo. Y si no, declárenmelo. Y me encaminaré a derecha o izquierda. O sea, todavía, ya él se le cumplió la señal, pero todavía él está libre del sentido, en el sentido de que él confía, de que aunque él ve que Dios le ha cumplido la señal que él puso en su corazón, no audible, en su corazón, él tenía una orden. Wow, que esto es tan glorioso. Él tenía una orden de su Señor que era, tú tienes que venir para acá con ella. Ella tiene que venir. Yo quiero tenerla bajo mi cobertura. Yo no voy a mandar a mi hijo para allá. Ella tiene que venir. ¿Qué nos lleva entonces? Subyace otro principio. Tal vez principio el hecho de que la mujer debe unirse al hombre. ¿Qué dice el texto? Dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. O es la mujer. ¿Cómo es la cosa? Dime bien. No, pastor, vamos a ver este tema que dice, hace Ahí 2 viene. años recibí la palabra de Dios donde me decía que mi esposa era la persona que Él había destinado para mi vida. Esta semana mi esposa me dio el divorcio y dice que nunca me amó y que no quiere saber nada de mí. ¿Qué pasó? No, lamentablemente no hubo un buen manejo, porque Dios le dio una palabra, Él no dice cómo recibió la palabra. Creo que hubo un mal manejo. Siempre que hay un divorcio, creo que el proceso previo es posible que haya fallado. No falla Dios. Finalmente, Dios te da una palabra y tú haces lo que te da tu voluntad. La Biblia habla de la mujer necia, pero también la Biblia habla de hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, ¿dónde está el hombre de verdad? Eso es muy complejo, no es tan sencillo que... No es tan sencillo, es un poquitito complejo. También esto influye el tiempo, pastor, porque tal vez usted iba a ser presidente, pero usted se hizo... bueno, yo voy a ser presidente y no se preparó y hizo muchísimas cosas que... Y esa dañaron el proceso. preparación tiene que ver con el hecho de buscar ayuda de la consejería, de hacer el papel que nos toca, o sea... Porque si, por ejemplo, él no ejecutó bien su papel y ella, para colmo, no era muy espiritual, o sea, eso tiene muchas intríngulis. No es tan sencillo. Sí creemos que si Dios habló, la palabra se cumple. Y hemos visto cosas de Dios truncarse. ¿Por qué? Porque el hombre tiene libre albedrío para elegir lo malo y lo bueno. A mí me da la impresión que ella eligió lo malo. Eligió el divorcio. A mí me da la impresión. Lo que decía el varón que nos llamó de Costa Rica, que luego uno dice que tomó mala decisión. No, lo que pasa es que ella actuó impiamente. Ella actuó impiamente. Porque ella el pacto, si es verdad que dice que es creyente, no debió romperlo. Mire, y no es fácil, ya, tú vas a ver. 809-534-1437. Tenemos aquí una nota. Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, ahí tenemos un Sí. pero vamos a escucharla en breve. Fíjate entonces, Bianchi, que hay una orden de Abraham. Tú tienes que traérmela para acá. ¿Qué aconteció? Que Dios fue tan misericordioso que ellos, él le dijo, no, hágame saber. Y entonces Labán y Betuel dijeron, de parte de Yahvé ha salido el asunto. No podemos decirte ni mal ni bien. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios ordena algo, las cosas se van ordenando Se desarrollan con toda a la voluntad de Dios. No hay tantas oposiciones. No, que tú tienes que hablar como autoridad, que Abraham me dijo tal cosa. No, Abraham que venga él, no, negativo. O sea, fíjate cómo el ponerse bajo la autoridad cumple otro principio de tú someterte a la autoridad que Dios ha establecido. O sea que de lo que hablamos es del hecho de que él no violó principios que ahora están en el Nuevo Testamento como el respeto a la autoridad. Él decidió, no, ustedes me dicen, yo tengo que hacer lo que me dijo mi Señor. Y entonces, ¿qué vieron ellos? Que el hombre era de parte de Dios, que el hombre era obediente, que el hombre era sujeto a su autoridad.
y entonces, no, eso es de Dios, usted se va con él, lléveselo. Nos comentan aquí, pastor, desde Costa Rica, las señales son oportunas porque Dios nos puede confirmar su voluntad a través de ella y por lo tanto, ese punto de oportunas siempre va a estar en medio. Ciertamente. Mira qué interesante, el verso 53 habla de la dote que dio, el dote que dio este hombre, lo que es la dote matrimonial, a la familia. Cuando la voluntad de Dios se cumple, cuando procuramos guardar los principios, parece ser que la dote viene por causa de la obediencia. Lo que estoy diciendo es como que las cosas van a fluir, incluso económicamente, que es lo que él hace aquí. Dice el texto 53. Sacó el siervo alhajas de plata, objetos de oro, vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio valiosos regalos a su hermano y a su madre. O sea, fíjate cómo, bajo la prosperidad de la voluntad de Dios en el siervo, también se abre un abanico de bendición financiera inclusive. O sea, tú no puedes esperar que tú desobedeciendo te van a bendecir y a prosperar. Tú puedes esperar que te vaya bien mal y eso es lo que mereces. O sea, que el que Dios manda, respalda. Wow, bien, está fácil hoy. Vamos a escuchar, aleluya. Pastor, vamos a escuchar esta notita que nos envía. Vamos a ver. Se escucha muy Tiene que dar más volumen, lo más posible. Servimos a un Dios que realmente no conocemos. No conocemos porque verdaderamente nos encargamos de pedir, solamente de pedir, y no está mal que le pidamos al Señor porque verdaderamente debe de pedir. Pero me enfoco en que muchas veces no es solamente lo importante, no es solamente pedirle al Señor, sino escuchar al Señor. Si nosotros nos fijamos y vamos a la historia que hay detrás de nosotros, todos los grandes profetas y siervos del Señor que fueron utilizados de gran manera, escuchaban la voz de Dios, buscaban el muy bien, excelente. Esperaban la voz de Dios y la confirmación de Dios de cualquier petición y milagro que él pidiera. Esperaban la confirmación y nunca se daban por vencidos, porque también hoy en día lo que se está viviendo es que tenemos muchos factores y nosotros no aprendimos a escuchar ni aprendimos a escuchar lo que es la voz de Dios. Bien. Las oraciones microondas, nosotros queremos las cosas así muchas veces, pedir de No, una y vez. el hermano pues dice cosas bien claras, o sea, ciertamente sí. Parte del tema de escuchar la voz de Dios, la primera forma, y dice Pedro, tenemos con nosotros la palabra profética más segura, es la palabra, la escrita, primero que todo. Ya vemos que en el caso de Gedeón, si eres tú que me estás hablando, yo creo que tú hagas tal cosa, o sea, hay otras voces. Ya vemos que Pedro en su momento escuchó una voz para tratar de persuadir a Jesús, hay otras voces. O sea, que el enemigo podrá poner pensamiento en nuestras mentes incluso, pero el llevar a cabo, el leer nuestros pensamientos no es posible, y el llevar a cabo, cumplir pensamientos nuestros, tampoco es posible. O sea, eso no lo va a poder hacer. Entonces, nos va bien a nosotros el asunto de ejercitarnos en la obediencia. Primero hay que conocer la palabra, y creo que conociendo la palabra pudiéramos discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque la palabra es el principal sedazo. El principal también es que tenemos que cumplir, que tenemos que pasar ahí todo, para que veamos, ok, ¿es Dios que me está hablando o no es Dios? Hay dudas, la Biblia no te es claro, entonces tú puedes ir a las señales. Simple. Señores, apenas nos quedan... Un minuto, pastor. Nos acaban de hacer señal que nos queda un minuto. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dos cosas. Primero, exhortar a las personas que siempre, como le decimos, busquen más de la palabra y también le oren al Señor para que... Sí, discernimiento y entendimiento de la palabra, revelación de la palabra. Y pastor, decirles la semana próxima tendremos un tema que este año ha causado un poco de estragos a nuestra sociedad más que los años anteriores, y es sobre el suicidio. Vamos a estar hablando acerca de este tema en vertientes que tal vez usted no lo ha escuchado. Suicidio y salvación. ¿Se salva una persona después que comete suicidio? Problema de Dios. Señores,
Hasta la próxima semana. Bendecimos a todos nuestros revidentes en todas partes que nos están viendo y escuchando. Agradecemos su sintonía y no se pierda. La próxima semana vamos a estar tratando suicidio y salvación. Próxima semana, suicidio y salvación. Procure tener a alguien, recuerde tener su Biblia al lado siempre, Sí, eso que es el mataburros del evangélico. Usted puede escribirnos también al 809-534-1437 y en nuestras redes sociales, Alabanza Jaina, en cualquiera de ellas, Facebook, YouTube, Twitter, lo que desee, estamos para servirle. Así que nos vemos la próxima semana en Gracia y Libertad. Dios le bendiga.